Las enfermedades cardíacas son una importante causa de complicaciones e incluso de muertes relacionadas con el embarazo. Los comités internacionales de revisión de mortalidad materna han descubierto que la mayoría de las embarazadas que fallecieron por afecciones cardíacas durante el embarazo o en el periodo del posparto no fueron diagnosticadas con un problema cardiovascular antes de su muerte, y que más del 80% de todas las muertes relacionadas con el embarazo, independientemente de la causa, eran evitables. Además de otras complicaciones obstétricas como la preeclampsia, la hemorragia obstétrica, infecciones durante el embarazo y la diabetes gestacional, que son asociadas con el riesgo futuro de enfermedades cardiovasculares. Aquellas mujeres con factores de riesgo cardíacos y aquellas con enfermedades congénitas, es decir, enfermedades congénitas, aquellas mujeres que nacieron con una malformación y las que antes de salir embarazadas ya presentaban una cardiopatía adquirida, requiere una atención especializada durante todas las etapas del embarazo y también durante el posparto, una vez que ya la mujer parió a su bebé, para minimizar así el riesgo de enfermedades graves y disminuir el aumento de mortalidad materna, que es prevenible. La mortalidad materna está aumentando alarmantemente, no solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo, incluso en los países desarrollados. Por decir algo, solamente en Estados Unidos aproximadamente 17 de cada 100.000 habitantes mueren por causas relacionadas con el embarazo por cada año. Las condiciones cardíacas representan aproximadamente un tercio de todas las muertes relacionadas con el embarazo, aunque muchas otras causas de mortalidad materna han disminuido por la implementación de talleres y cursos orientados al abordaje de las principales causas de muerte materna. Las muertes por afecciones cardíacas siguen aumentando por la falta del reconocimiento temprano y el inicio del tratamiento oportuno. Visto desde el punto de vista cardiovascular, el embarazo es como si la mujer realizara una prueba de esfuerzo de forma permanente durante todo su embarazo, en virtud de todos los cambios que ocurren en el cuerpo de la mujer embarazada, cambios hemodinámicos, además que el embarazo puede agravar las enfermedades cardíacas ya existentes en los pacientes que han nacido con un defecto cardíaco, o puede resultar en una miocardiopatía de nueva aparición o una miocardiopatía periparto, que muchas veces no se diagnostica. Las revisiones realizadas por los comités internacionales han encontrado que la mayoría de las embarazadas o en periodo posparto que murieron específicamente por afectaciones cardíacas no tenían un diagnóstico de condición cardíaca antes de su muerte. Sin embargo, la mayoría sí tenían factores de riesgo existentes y habían presentado algún signo y síntomas subjetivos de la presencia de cardiopatía. Por lo tanto, es importante que los profesionales de la salud reconozcamos los signos y síntomas maternos como de naturaleza potencialmente cardíaca, para así iniciar las medidas correspondientes a cada caso en particular. Dichos trastornos cardiovasculares pueden incluir las cardiopatías congénitas, es decir, que la mujer haya nacido con una normalidad estructural cardíaca, y la cardiopatía adquirida en el embarazo y hasta 12 meses después del parto, incluido entre otros los trastornos de las válvulas cardíacas, cardiomiopatías, arritmias cardíacas, enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión pulmonar. Es por eso que debemos capacitar a todos los profesionales de atención médica para realizar un algoritmo de evaluación en búsqueda de condiciones cardíacas potencialmente graves y peligrosas para la mujer. Enseñarnos a diferenciar entre qué es normal y qué no es normal. La evidencia sugiere que la implementación de un esquema para la búsqueda de condiciones cardíacas en embarazada y en posparto en todos los entornos clínicos de atención, desde los centros de salud hasta los centros hospitalarios de referencia, es un paso clave hacia la reducción de la mortalidad materna debido a condiciones cardiovasculares. Un algoritmo de evaluación de riesgo cardiovascular que nos permita estratificar a las pacientes embarazadas en bajo, mediano y alto riesgo de enfermedad cardiovascular, como el algoritmo que ya está realizando la California Maternal Care Quality Collaborative. Este algoritmo se puede aplicar a todas las embarazadas y puérperas desde su primera consulta médica, independientemente de la edad gestacional. De forma retrospectiva, los investigadores aplicaron este algoritmo a 64 muertes maternas por enfermedad cardiovascular y encontraron que el 93% de los fallecidos se habrían examinado como positivo o con riesgo mayor de enfermedad cardiovascular antes de su muerte de habérsele aplicado este test. Cuando se aplicó el algoritmo posteriormente a una población obstétrica general de 5.846 pacientes, un total del 8% de los participantes dieron positivo usando el algoritmo y fueron derivados para una evaluación adicional por un subespecialista de cardiología y materno-fetal respectivamente. Entre 35 pacientes que acudieron
a sus consultas, 12 fueron diagnosticadas con condiciones cardíacas graves. Es recomendable, por tanto, que todos los profesionales de la atención en salud al cuidado de pacientes embarazadas implementen una evaluación de riesgo estandarizada para la búsqueda de enfermedades cardíacas durante el embarazo y que de esta manera se deriven a las pacientes de alto o moderado riesgo para una evaluación adicional por cardiología. La identificación temprana del deterioro cardíaco en las pacientes embarazadas y en el posparto y la intervención rápida es esencial para una atención segura y eficaz. La paciente embarazada o posparto que presentan síntomas cardíacos como dificultad para respirar, palpitaciones frecuentes y de larga duración, dolor detrás del esternón, debe ser evaluada en búsqueda de cardiomiopatía periparto u otras condiciones cardíacas significativas. Estos síntomas justifican la realización de algunas pruebas cardíacas, como por ejemplo el electrocardiograma de forma inmediata, prueba de péptido natriurético, el ecocardiograma, entre otros, en dependencia de cada caso en particular. El objetivo de reconocer oportunamente las condiciones cardíacas en la atención obstétrica es mejorar la seguridad del paciente e identificar a las pacientes en riesgo de crisis cardíacas inminentes, reconocer el riesgo de futuras amenazas cardíacas e intervenir de forma temprana para mitigar el riesgo, para mejorar los resultados y disminuir las enfermedades graves prevenible y así disminuir por ende la mortalidad materna por causas cardiovasculares. El alcance va más allá de los profesionales especializados en obstetricia. Debe incluir al personal de atención primaria. La atención en las salas de emergencia requiere un enfoque, por tanto, multidisciplinario. Está en nuestras manos hacer un cambio. Si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que nos regales un like y te suscribas al canal para poder ir creciendo cada vez más. Saludos.